Bien, lo que vamos a aprender ahorita o lo que vamos a realizar o a intentar entender, el objetivo de este video es conocer lo que son las pilas, cómo trabajan las pilas y cómo agregar datos a una estructura stack, es decir, a una estructura pila, y cómo mostrarlos en una list view, a una lista, cómo poderlo ver o mostrárselo al usuario. Antes de entrar a lo que es el código para crear una pila y cómo llenarla, necesitamos entender lo básico de lo que son las pilas. Las pilas, dice la teoría, de que son unas estructuras de tipo LIFO por sus iniciales en la siguiente frase en inglés: Let's in, first out, lo que significa que el último en entrar será el primero en salir en español. Vamos a hacer gráficamente la representación de lo que es la pila para dejar aún más claro cómo trabaja y qué es la pila, y vamos a entender por qué se llaman pilas. Hagamos el caso de que tenemos una mesa y tenemos algunos libros. Es un ejemplo muy común y fácil de entender. Yo pongo mi primer libro sobre la mesa, pero tengo un segundo libro, así que lo pongo sobre el libro anterior. Tengo otro libro y lo sitúo también encima del anterior. Tengo un último libro. Entonces aquí estamos apilando objetos, y es la misma manera en la que trabajan las pilas con los datos o con la información que uno ingresa sobre ella. Pone uno sobre otro. ¿Y por qué? Nos dice que es una estructura tipo LIFO: último en entrar, primero en salir. Ahora bien, hagamos el caso de que yo quiero sacar o tomar uno de estos libros. No me va a permitir tomar este. No me va a permitir tomar este porque es el primero que ingresé y está debajo de los demás. Entonces, al yo sacar un dato de las pilas, me va a permitir sacar el último. Es por eso que se dice que es una estructura LIFO, porque fue el último que yo puse, el último dato, o en este caso el último objeto que yo puse o yo ingresé en la pila, que yo agregué a la pila. Así que va a ser el primero que va a salir. Cuando yo elimine o cuando yo saque o tome el último, el siguiente en tomar será el que está arriba, será el último en este caso. Luego me va a permitir, podré sacar este, y por último podré tomar este. Y esta manera es la forma en la que las pilas trabajan. Así que, entendiendo eso, vamos a ir ahora al código y lo vamos a ver. Cómo llenar una pila, cómo agregar datos a una pila y cómo mostrarlo al list view. Recordemos esta lógica o esta representación, porque es la misma manera con la que se va a trabajar en el código. Venimos a Visual Studio, creamos un nuevo formulario, un nuevo proyecto. En este caso lo llamamos pilas, y vamos a necesitar para esta práctica o para este ejemplo, que simplemente vamos a aprender por el momento a agregar o a llenar la pila y mostrar un list view. Más adelante en otro video vamos a aprender a cómo eliminar o a cómo tomar datos de la pila. En este caso, para lo que me interesa o para el objetivo de esta práctica, de este video, lo único que necesitamos es un textbox llamado, en este caso, txt dato, que nos va a permitir ingresar la información, ingresar palabras, números o lo que nosotros queramos ingresar a la pila y a nuestra lista. Un botón que va a ser la acción de agregar esa información del textbox a la pila, y una list view que simplemente nos va a servir para mostrar el contenido de la pila.
Este es un list view, que es este elemento que está aquí, este que está acá. Es un list view. Bien, nombramos cada uno, en este caso tx de dato, dt agregar y lista de datos. Venimos al código. Lo primero que debemos hacer es crear un objeto de tipo pila para poderlo utilizar, ¿ok? O para poderlo llenar. Antes, vamos a jugar esto. Creamos un objeto stack, que significa pila, llamado pila, que es igual a una nueva pila, es decir, en inglés, a un nuevo stack. ¿Okay? Este error me da debido a que borré la librería que nos permite usar la stack, es decir, usar estas estructuras o estos tipos de objetos. Simplemente es muy fácil de recordar. Sería la librería collection, system collection, la que nos permite utilizar este tipo de objetos. Y podemos ver que el error se va. Ahora creamos stack, un objeto stack llamado pila, que va a ser un nuevo objeto del tipo stack, y su paréntesis, punto y coma. Y con esta línea ya creamos, ya le decimos al sistema o al programa de que tenemos que nos cree un objeto llamado pila. Es de la manera en la que nosotros nos vamos a referir a nuestro objeto. El nombre puede ser el que ustedes gusten. Así que ahora que ya tenemos nuestro objeto, ya podemos venir a la parte de agregarla, ya podemos llenarlo. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Nos venimos al evento clic del botón. Sabemos que para los eventos clic simplemente basta con dar en el elemento o en el botón, en este caso, un doble clic, y nos crearía lo que es esta parte del código, ¿no? Esta parte de acá. Y lo que vamos a codificar es lo siguiente. Vamos parte por parte. La primera línea, las estructuras de pilas, colas, que la vamos a ver más adelante, los arrays y las listas o los lists, tienen sus atributos o tienen sus métodos para agregar, quitar o obtener información de este objeto. En el caso de las pilas, tenemos algunos métodos o algunos atributos que nos van a permitir agregar, quitar, entre otras cosas. Tenemos un primer atributo o método, mejor dicho, llamado push. Push nos va a permitir ingresar datos a la pila o agregar, como ustedes quieran decirlo. Y tenemos otro método llamado pop, que nos va a permitir eliminar sacar o tomar, como gusten decirlo, un elemento o un dato de la pila. Para esta práctica, lo que nos interesa ahorita, hay muchos más atributos o más opciones que el objeto pila el objeto stack nos da, y podemos utilizar como count, pick, pero a nosotros nos interesa ahorita ingresar. En este caso, más adelante vamos a ver lo que es el eliminar. Bien, vamos a utilizar el push en este caso, que nos va a permitir ingresar un dato o agregar un nuevo dato a la pila. Bien, lo vamos a, aquí está, ingresando dato. Bien, llamamos a nuestro elemento llamado pila. Recordemos que nuestro objeto se llama pila, que es de tipo stack, ¿no? Y para ingresar a los atributos, lo vamos a hacer, vamos a escribir, llamamos a nuestro objeto que llama pila. Y para ingresar a los atributos, todos sabemos que simplemente basta con darle un punto, y aquí tenemos todos los atributos, métodos que este objeto nos da o nos pone a nuestra disposición. Se pueden dar cuenta, hay muchos, pero lo que a nosotros nos interesa, en este caso aquí está el pop que mencionábamos,
el que a nosotros nos interesa es el push, que dice inserta un objeto a nuestro stack, es decir, a nuestra pila. Es lo que a nosotros nos interesa en este momento. Lo seleccionamos y el dato nos lo pide entre paréntesis. ¿Cómo identificar si el dato que ahora tenemos que ingresar, en este caso a push, debe ser ingresado con paréntesis o con igual? Es muy fácil identificar eso. Al darle punto podemos ver que hay dos tipos, bueno, hay más tipos, pero en este caso nos aparece lo que son un cubo morado, que nos permite identificar que es un, podríamos decirlo así, un método del objeto stack. Y tenemos esto, que este símbolo, este icono, que es como una llave, Entonces, esas son dos formas. Cuando nos aparezca un cubo morado o moradito, el dato que va a esperar, si es que es necesario ingresar, porque hay algunos métodos como por ejemplo el toString aparece también con un cubo morado, pero no necesariamente necesita un dato entre paréntesis, aunque los paréntesis siempre deben estar. En este caso, si nos está pidiendo vamos a ingresar, push para nosotros significa insertar o ingresar, ¿no? O agregar, como quieran decirlo, y nos lo va a pedir entre paréntesis. Ahí podemos identificar con el cubito amarillo, el dato que vamos a ingresar o el elemento que nos va a pedir pasar, lo vamos a ingresar entre los paréntesis. Y si no es el cubito morado, sino que es la llave, entonces el dato que le vamos a ingresar va a ser con un igual. ¿Okay? Pongamos por ejemplo en los textbox tenemos textbox 1, por ejemplo, punto text. Ese punto text nos lo muestra con el icono de la llave, y el dato que le ingresamos lo hacemos después del igual, ¿no? Usamos igual y le agregamos el dato ahí. Es una manera fácil de identificar cómo vamos a agregar el dato, o aprender a leer los globos, ¿no? Muchos, bueno, la mayoría están fáciles de entender. Aquí arriba nos aparece como un pequeño ejemplo de cómo ingresar los datos o qué nos está pidiendo. Si pueden dar cuenta, stack, es decir, la pila, punto push, y nos pide un objeto entre el paréntesis. ¿Okay? Pueden aprender a leerlo, pero si en dado caso no, se les dificulta esto, pues lo pueden hacer por medio de los iconos, identificarlo. Bien, volvamos. Seleccionamos push porque vamos a ingresar, y dijimos que lo vamos a hacer por medio de los paréntesis. ¿Qué es lo que vamos a agregarle, a insertar a la pila? Obviamente el texto o el elemento que tenga el textbox, en este caso llamado txt dato, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ingresarle. Vamos a decir que txt dato se lo vamos a agregar, pero ¿qué elemento? Text. Aquí podemos ver, me aparece la llave, y si nosotros quisiéramos agregarle al atributo texto y modificarlo, pues lo tenemos que hacer con igual, ¿no? En este caso no estamos modificándolo, sino que vamos a obtenerlo. Así que vamos a obtener el texto del textbox dato. Ese texto se lo vamos a ingresar a nuestra pila por medio del método push. Aquí podemos decir ingresando datos. Bien, ya le dijimos que al dar clic al botón agregar nos agregue lo que tenga ese contenido, ¿no? Pero vamos a borrar esto un momento. Si nosotros corremos el programa así, el elemento se va a estar agregando a lo que es nuestra pila, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver que una fruta, no pasa nada, no hay error, porque sí lo está haciendo incorrecto, pero no estamos visualizando el contenido o el elemento que agregamos en nuestra lista. ¿Por qué? Porque estamos llenando la pila, pero no estamos llenando la lista. Son dos cosas muy distintas. La pila nos sirve como simplemente una caja o un lugar, una parte en memoria donde estamos almacenando datos, y la list view en este caso nosotros lo utilizamos simplemente para mostrar. Tendríamos que mostrar el contenido de pila en la list view. Por eso es que nos está mostrando. ¿Por qué? Porque no le hemos dicho a la list view que muestre lo que tiene pila. ¿Cómo vamos a hacer eso? Muy fácil. Son las líneas que acabamos de borrar. Vamos a recuperar y la vamos a explicar. Pila puede recibir cualquier tipo de dato, ya sea int, double, decimal, string, char. Cualquier tipo de dato puede almacenarlo.
Entonces, tengamos en cuenta, vamos a ver por qué les mencionaba eso, ese dato de pila. Vamos a recorrer pila. Podríamos tomarlo como un tipo de vector. ¿Por qué? Porque guarda varios datos. La ventaja de usar pila en vez de un vector como nosotros conocemos es que el vector nosotros le damos una dimensión, es decir, que el vector tuviera 10 espacios, 10 posiciones, 100 posiciones, 25 posiciones, y cuando llegaba al tope ya no se pueden agregar más, ¿no? Entonces, la ventaja de pila es que al crear la pila, si se dan cuenta, no decimos que tenga tantos espacios, es decir, simplemente se crea y va a ser autoincrementable mientras sigamos agregando con push otro dato y otro dato y otro dato. Eso es la pila, los espacios en pila van a ir aumentando en uno cuantos datos queramos. Entonces podemos, ya que en cierta manera es similar a un vector o un tipo de vector, podemos recorrerlo igual que los vectores que conocíamos con un bucle. Tenemos el bucle while, tenemos el for, que creo que estamos muy familiarizados con eso, podemos recorrer de esa manera, pero debido a que no conocemos la dimensión, que podríamos obtener la dimensión con el atributo count, pero hagamos de caso que no lo sabemos. Entonces el count podemos utilizarlo para obtener la dimensión de la pila, en este caso, y usarlo en un for, pero llevaría un poquito más de complicación, ¿no? O sea, funcionaría, pero llevaría un poquito más de complicación, pudiéndolo hacer mejor haciendo uso de un for each, que él automáticamente va a recorrer todo el vector, en este caso toda la pila. Y si tiene 25 datos, pues va a recorrer los 25 datos. Si tiene 50, los 50 datos, o las 50 posiciones. Y ya que es como un tipo vector, también hay posiciones, es decir, comienza desde la posición 0, 1, 2 y así hasta el último elemento que tenga. Entonces, con un for each, le decimos, recordemos que la estructura del for each es la siguiente: for each, el nombre del module, o en este caso del bucle, y entre paréntesis nos pide el tipo y un tipo de variable que vamos a utilizar, que tendría que ser el mismo tipo de datos que pila en este caso está guardando. Pero ya que pila puede guardar enteros o cualquier otro tipo de dato, string, y no precisamente solo un tipo de dato, no sabemos del usuario si va a ingresar números o texto. Entonces usamos este tipo de variable llamada var, que acepta cualquier tipo de datos, y lo vamos a guardar en una variable temporal, o sea, decir que simplemente va a existir dentro del for each llamado dato en pila, que es lo que va a recorrer. O sea, el vector, si fuera un vector, otro vector que no tiene dimensión normal, tendría el nombre del vector. En este caso lo que vamos a recorrer es pila, entonces sería una variable dato en pila, que es lo que vamos a recorrer por cada vuelta. Es decir, en la primera vuelta, en la posición 0, lo va a guardar ese elemento de pila. En la posición 0 lo va a guardar en dato. ¿Y qué vamos a hacer cuando después que lo guarde en dato? Le vamos a decir que a la lista datos, que es nuestra lista, esta acá, que a esa lista le agregue un nuevo ítems. ¿Y qué es lo que le va a agregar? Lo que tiene dato guardado en ese momento. ¿Y por qué convertimos a toString? Si lo quitamos, nos marca un error. ¿Por qué? Porque la lista de datos nos está pidiendo un dato string para mostrar, porque él muestra texto. Entonces, como en este caso podría ser dato no está especificado que sea entero o string, entonces nos va a causar un error, porque puede ser un entero y le está pidiendo un string. En cambio, si no tuviéramos puesto un string, en este caso acá, no habría ningún problema, ¿ve? Pero si el pila tiene guardado un entero, a intentarlo guardar en dato, que en la variable de datos que es string, daría un error, ¿no? Entonces por eso usamos un var. Y para resolver ese problema, simplemente el dato, que sea entero, decimal, float, double o lo que sea que tenga guardado dato, lo convertimos a string con .toString y asunto arreglado. Con esto nosotros estaríamos llenando, mostrando los datos que tiene pila en nuestra lista. Vamos a probarlo.
Bien, vamos a agregar uva. O sea, hoy sí podemos ver el resultado. Que recorrió la pila al dar el botón agregar. Primero lo que hizo, vamos a ver el código. Recordemos que los lenguajes de programación son estructurados, es decir, que se ejecuten en orden. Entonces, cuando nosotros le dimos clic al botón, lo primero que hizo fue agregar el elemento a pila, ¿no? Luego recorrió con el for each el contenido de pila, y por cada dato que encontraba lo iba agregando a la lista. En este caso solo hemos agregado uno, entonces solo nos muestra uno. ¿Qué pasa si nosotros agregamos otro? Vamos a decir, vamos a agregar naranja. ¿Qué es lo que pasó acá? Sí nos mostró naranja y sí nos mostró uva, pero tenemos uva repetido. ¿Qué es lo que pasa? Esto, en la primera vez que le dimos un botón hizo exactamente lo que nosotros esperábamos: guardar el dato en pila acá, luego lo recorrió y lo agregó a la lista, ¿no? Bien, todo bien en este momento. Pero al dar clic una segunda vez con un nuevo dato, que en este caso fue naranja, ¿qué es lo que hizo? En lista siguió apareciendo el primer dato que agregamos, o sea, que agregamos en el primer clic, que en este caso fue uva. Y al dar agregar a lista, al siguiente elemento, en este caso naranja, volvió a hacer lo mismo. Agregó el nuevo dato a la pila, es decir, naranja, y volvió a recorrerlo. Recordemos que ya había guardado uva. Entonces, al volverlo a recorrer, volvió a encontrar el dato uva en la posición 0, lo agregó por segunda vez y luego agregó naranja, ¿no? Y le agregó naranja, pero la lista seguía conservando la primer uva que había ingresado. Y si nosotros volvemos a hacer lo mismo, se van a seguir repitiendo. Hoy se nos repitió uva por tercera vez y naranja por segunda vez. ¿Cómo resolvemos a que no vaya conservando los datos anteriores de la lista? Muy fácil. Simplemente necesitaríamos agregar una lista por cada vez que le demos clic. Es decir, al principio del código del botón agregar, o sea, del elemento clic de agregar, simplemente necesitamos hacer esto: lista.clear. ¿Qué es lo que va a hacer? Como lo va a hacer en orden, se va a ejecutar en orden, va a limpiar la lista. Y pongamos atención aquí, va a limpiar el contenido de la lista, pero no a borrar o a limpiar la pila. Les decía anteriormente que la pila es una cosa y la lista es otra cosa muy aparte. Simplemente nos sirve para mostrar. Entonces cuando nosotros le damos clic, si la lista tiene datos ya mostrando, entonces lo que va a hacer es limpiarla primero. Luego va a hacer lo normal, agregar el dato a la pila, y luego va a agregar todos los datos que tenga pila, lo va a agregar o los va a mostrar en lista. En la siguiente vez va a hacer lo mismo, va a volver a limpiar los datos anteriores de la lista, va a agregar el nuevo elemento pila y va a volver a mostrar todos los datos que tiene pila. Ahora vamos a probar. Bien, hagamos lo mismo. Uva. Bien, todo bien. Ahora tendría que hacer lo que acabamos de verificar: limpiarla primero. Como va a ser instantáneo, no vamos a ver que lo limpie primero y después agregue, ¿no? Pero nosotros sabemos que así va a ser. Primero va a limpiar, al dar clic, va a limpiar esta uva que tiene aquí, va a volver a recorrer la pila, y como ya tenía guardado uva, la va a mostrar, y como le agregamos un nuevo dato, que en este caso sería naranja, va a mostrar naranja. Hacemos, vamos a ver, puso uva, ya nos sale repetido porque eliminó la uva que estábamos usando anteriormente, y nos agregó naranja. Agregamos otro nuevo, manzana, y hace lo mismo, vuelve a limpiar, agrega el nuevo dato a la pila y muestra todos los datos de la pila. Es decir, como que actualiza la lista. Y de esta manera es como creamos una pila, como como la llenamos y como la mostramos en una lista. En otro video vamos a ver cómo eliminar
que será mucho más fácil. Creo que este video iba a ser un poquito más largo debido a que vimos lo que es la parte teórica, digámoslo así, de cómo se trabaja o cómo funcionan las pilas y el código, ¿no? Si en caso no es mucho, pero es de ponerle mucho coco, mucha atención.